Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando escuchan el sonido del corazón de su bebé, ambos no pueden contener las lágrimas. Después del hospital, van juntos a la tumba de su madre y Varán le dice a su madre que van a tener un bebé. Varán se emociona y explica que desearía que su madre estuviera con él en su felicidad y que siente mucho esa ausencia. Pero promete contarles siempre a nuestro bebé sobre ti y criarlo como si te conociera. Él dice: conocí a Dylan antes de conocernos, como me dijiste, y te amaba mucho. Nuestro bebé te amará mucho y lo criaremos inspirados por tu amor y afecto, nuestro bebé. Cuando Varán dice que él y su madre vendrán a visitarnos cuando nazca nuestro bebé, Dylan le pregunta a Kerem si debemos ir y ellos vienen a su tumba y rezan. Varán le cuenta esta buena noticia a Kerem y piensa que estaría muy feliz y después de decirle lo que hará, se pone triste porque soñábamos con vivir esta felicidad juntos. Nuestros hijos crecerían juntos y se convertirían en hermanos como nosotros. Expresa lo que siente por Dylan diciendo: soñaríamos con experimentar estas cosas hermosas juntos, pero nunca te olvidaremos. En la mansión, mientras Dylan mira la foto del ultrasonido con Sabiha y Gul, la señora Azadeh se la quita de las manos. Luego, cuando nació mi nieto, me pidió que nos tomara una foto juntos y la colgara en la pared. Y Dylan dijo que sería genial. La señora Azadeh dice lo feliz que sería si su nuera Aitne estuviera viva. Y cuando la señora Kader dice que haría buenas obras y haría feliz a la gente con cada buena noticia, la señora Azadeh dice que lo haremos. Lo mismo. Mientras iban a la cocina para decirles a la señora Kader y a Gul: vamos, cocinemos alba juntos, la señora Azadeh dijo: me encanta la imagen ecográfica del bebé, la sacrificaría por ustedes. La señora Sabiha dice que tomemos un poco de aire fresco antes de la reunión y toma a Dylan del brazo y lo lleva al jardín. En el estudio de Varán, mientras Tian quiere que el bebé sea un niño, Frat imagina lo hermoso que sería si fuera una niña pequeña. Y Varán los silencia diciendo que el bebé es demasiado pequeño. Arun también piensa en cómo se mostrará ante Jasmine y trata de hacer planes. Charlan con Dylan Varán en su habitación. El hermano Dylan le pregunta a Varán cómo se sintió al esperar. Mientras Varán se preguntaba cómo sería un sentimiento diferente, también dice que estaba celoso. Cuando Dylan tiene sed y está a punto de ir a buscar a Varán, Dylan dice: déjame moverme también y vayamos juntos. Mientras la señora Azadeh explica el trabajo al empleado de la señora Sabiha, la atención de la señora Kader se ve atraída por la quietud de Gul. Cuando hablan con Gul Frat, la señora Kader escucha su conversación, pero no puede resolver el problema entre ellos y lo deja para el tiempo. Sabiha y Frat elaboran un plan para deshacerse de Zebair vendiendo sus acciones con él. Cuando Varán pregunta si no causarás ningún daño, Frat y Sabiha dicen que no nos importa ese daño. Esto es más importante para tu tranquilidad. Cuando Dylan me pidió que retirara mi proyecto, la señora Sabiha dijo: pensé que usted haría lo mismo. Dylan mira a Varán y dice: siempre actuaremos juntos como una familia. Dylan se va con Sabiha para ver cómo está nuestra familia. Cuando Dylan entró a la cocina y dijo: debe ser muy agradable, huele delicioso, la señora Azadeh inmediatamente dijo: supongo que se sintió atraído por la oveja. Mientras las chicas se lo ponen, él dice: no pasará así, aléjate, y se lo mete él mismo y se lo da a Dylan con las manos. Mientras tanto, cuando la señora Sabiha viene y dice que es necesario tener una dieta equilibrada, discuten con la señora Azadeh y la señora Azadeh le dice: come, hija, come. Mientras tanto, Varán viene y vuelve a preguntar qué estás comiendo, prueba la alba y dice que está deliciosa, que Dios lo acepte. Le pide a Dylan que dé un paseo y salen a caminar juntos. La señora Azadeh sale de la cocina para que yo no tenga que descansar. La señora Sabiha le pregunta a la señora Kader si hay algo en lo que pueda ayudar, y la señora Kader responde: no, gracias. Mientras Gul Kader y la señora Gul preparan la alba asada para el bebé, Frat llega a la cocina y regresa. Después de que la señora Kader y Gul intercambian miradas, Gul le pone alba en un plato a Frat y se lo lleva a Frat. A Frat le gusta. Cuando Dylan siente que se va a caer durante la caminata, Varán dice que a partir de ahora está prohibido caer y Dylan se enoja. Dylan dice que no es torpe,
que los caminos están en mal estado y que por eso se pelean. Varane dice que eres terco y torpe. Dylan dice no soy terca, no soy torpe, no soy torpe y quiere seguir caminando. Cuando siente que está a punto de caerse otra vez, Varane dice oh, se lo comerán y la abraza. Dylan luego acepta lo que dijo Varane diciendo hoy soy torpe, entremos y entran discutiendo dulcemente. Arun le pide ayuda a Cebrille sobre cómo ligar con Jasmine. Y Cebrille está más que feliz de hacerlo e inmediatamente intenta descubrir que le gusta a Jasmine. La señora Azade está extremadamente feliz y ella y la señora Sabia llevan la alba a los niños del orfanato y advierten a la gente en la mansión, diciéndoles que hay una fiesta por la noche, no llenen su estómago con dulces. Cuando Zebair ve que las acciones se han derrumbado, se enoja mucho y le pide al poeta que vaya a ver por qué, mientras el poeta dice que la señora Sabia y Frat han vendido todas sus acciones. Zebair dice que estos dos están tratando de arruinarme. Mientras él se enojaba y me preguntaba si te daría mi dinero. Ellos también filmaron el proyecto del poeta Dylan. Zebair se vuelve loco de ira y si se entera de este politeísmo en el extranjero, acude a mi padre y le ordena que resuelva este problema de inmediato, poeta. Varane ve que las acciones de Zebair se han desplomado y habla con el señor Kudret y le dice que debemos eliminar a este hombre de nuestro círculo. Varane le pide al señor Kudret que siga a nuestro hombre a la prisión para encontrarse con Abdo y descubrir quién nos atacó. Arun se viste elegante y cuando Jasmine lo ve, se pregunta si se celebrará una boda. Cuando Jasmine va a la cocina, Cebrille le pregunta qué le pasó y ella le pregunta si debería haber traído un vestido de novia. Arun dice, tía política, usé este traje porque a él le gustó mucho en la última boda. Las señoras Azade hicieron muy felices a los niños de la fundación, pero también estaban muy cansados. Mientras todos se van a descansar, Dylan y Varane se quedan solos. Varane dice que todos dicen que están cansados, pero tú no haces ningún sonido, vamos, descansa y yo iré contigo. La señora Azade arregla la ropa de Varane y Cian con la señora Kader y recuerda a su nuera Aitn. Mientras la señora Azade mira la ropa y se preocupa por su nuera, la señora Kader la motiva diciendo, gracias a Dios, hoy no es un día para preocupaciones. En ese momento, la señora Azade encuentra un bebé y dice, señora Kader, este es el bebé de Gul. La señora Aitn lo tejió con sus propias manos. Los niños han crecido y ahora somos maridos. Varane incluye la foto de ultrasonido del bebé en sus álbumes de recuerdos, llamándola la primera foto de nuestro bebé. Y comparten su entusiasmo entre ellos. La señora Kader llega a la cocina junto a Gul con el bebé en la mano y se alegra mucho cuando ve a Gul. Mientras Dylan y Varane descansan en la habitación, Varane te pregunta qué piensas. Cuando Dylan dice sobre los niños de la fundación, Varane dice, dijiste que todo salió bien. A Dylan le fue bien, me alegro que hayas establecido esta fundación. Pero vi el hambre de amor y compasión en los ojos de los niños. Todos piensan que eso se logra vistiéndolos y alimentándolos, y dicen que los niños no pueden vivir sin amor. Cuando digo que nuestro bebé tiene mucha suerte, Varane dice que desearía que todos los niños fueran así. Dylan dice, he decidido que de ahora en adelante visitaré a esos niños con más frecuencia. Varane dice que está bien, pero no puedes ir solo. Dylan dice que iré contigo, amaremos a los niños que están allí juntos. Cuando Dylan diga que tenemos un bebé, lo llevaremos allí también. La señora Kader confronta a Gul y Frat y les pregunta, ¿cuál es su problema? Se casó con todos y ¿cuál es su situación actual? Cuando Frat dice que entristecí mucho a Gul, la señora Kader se ata las manos y dice que el que ha ofendido sabrá cómo disculparse y el que ha sido ofendido sabrá cómo perdonar. Le dio el dibujo de Dylan Varane a uno de los niños de la fundación y lo hizo dibujar. Luego bromea diciendo que puedes dárselo a Varane y colgarlo en la pared. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.